FM 89.1 Radio Universidad. Entender y comprender. ¿Cómo somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? En Nada es lo que parece. Psicología social comunitaria. Con Giancarlo Quadrizzi. Nosotros decíamos qué positivo es que aparezca de repente, más allá de lo triste, digo, ¿no? Pero esto de caratular un móvil de un asesinato como odio racial, cuando muchas veces esto está encubierto, ¿no? Buen día, Jean. Buen día. Sí, está invisibilizado y sabemos que el problema de, cómo funciona un sistema de dominación, básicamente, naturalizando e invisibilizando los principales canales de dominación, ¿no? En la medida en que no reconocemos que existe algo como la violencia institucional y que no es lo mismo la violencia ejercida desde una institución que la violencia ejercida fuera de la institución, no la vamos a reconocer y va a seguir invisibilizada y hasta legitimada, ¿no? Creo que o por lo menos no condenada. O por lo menos no condenada, pero incluso hasta a veces legitimada, creo que la teoría de los dos demonios... En este caso, por suerte, fue condenada, ¿no? Por suerte, y yo creo que también por una lucha y una visibilización, un proceso no social. Condenada socialmente, a eso me refería. Eso, reconocida, ¿no? Entonces hay quíntuplemente agravado, donde dos de las cuestiones que agravan el asesinato son la violencia institucional, insisto, la importancia de reconocer la diferencia entre la violencia cuando es institucional y cuando no es institucional. Yo siempre soy hago mucho hincapié en precisar la definición de violencia como una agresión realizada por alguien que tiene más poder sobre alguien que tiene menos poder, ¿no? La diferencia de poder es clave. Como común denominador en este tipo de casos, porque a ver, ¿quién no sufrió o no presenció un caso de discriminación por portación de cara o por determinada forma de vestirte, ¿no? Entonces, esto pasaba desde la puerta de un boliche hasta los casos que conocemos donde está involucrada la policía, ¿no? Ya me sé Luciano Arruga, ya me sé ahora Lucas González, ¿no? Y un montón de otros casos que nosotros vivimos y acá en Matanza muchísimos, que tienen que ver con esto, ¿no? No, en realidad lo pararon para pedirle documento porque era negro, porque era morocho. Y acá, ¿cómo empieza a jugar todo esto? Lo decimos así, por portación de cara, ¿no? Yo digo, y a esto se le suma el otro componente que traes ahora, a la violencia institucional, el odio racial, si no me equivoco fue el término odio que se usó. racial, sí. Es interesante pensar el tema racial en Argentina, es una de las grandes invisibilizaciones, es muy común cuando uno habla entre gente de clase media, entre las personas que hemos asumido este crisol de razas en realidad como un crisol de razas europeas, razas con las comillas que no se ven cuando uno está hablando, entendemos que es un término que está claramente cuestionado de las ciencias sociales, que no se puede hablar de raza, se puede hablar de raza humana, como una raza, claro. Pero no que adentro de la humanidad hay distintas categorías, ¿no? Aunque socialmente se sigue usando, el término raza. Sí, esto de que el bueno es el blanco y el malo es el negro, ¿no? Porque esto está viene con mucha historia y por muchas otras cuestiones que seguramente vos ahora nos vas a explicar. Pero, en el caso, por ejemplo, Fernando Báez Sosa, acá también hubo algo parecido y sin embargo no se pudo caratular de la misma manera, ¿no? Y ahí quién era realmente el malo, ¿no? Porque estamos hablando de chicos de una clase social alta, y sin bien, embargo... ahí está bien, yo creo que hay componentes claros de violencia, de odio racial, después vamos a apretar un poco también el tema de odio racial, pero ahí nos falta lo institucional, sí, claramente hay una relación de violencia porque se trataba de un grupo de varones fuertes, fuertes me refiero a musculosos, a grandotes, etcétera, pero ya eran un grupo, contra un muchacho que, si no me equivoco, no era un rugbyer de 2 metros, claro. ni un patovica, ni nada, ¿no? Entonces ahí hay violencia claramente,
Hay componentes raciales que son muy importantes, hay componentes de género que yo creo que hay que visibilizar más, digo, ¿no? Me parece que es muy importante identificar la violencia de género cuando se realiza de varones a mujeres. Nos falta una discusión de en qué medida el caso de Báez, por ejemplo, no es también una violencia de género en la medida en que varones blancos, heterosis, castigan a otro varón por no ser lo suficientemente blanco y conforme a los mandatos de la masculinidad hegemónica. Pongo esto entre paréntesis, es algo que estamos discutiendo, que cada vez que lo digo genero ciertas polémicas que no quiero generar ahora. Porque me parece que es importante distinguir y precisar en estos casos, bueno, lo de la violencia institucional que ya lo dijimos y lo del odio racial, ¿no? En dos sentidos. Voy por el racial primero, ¿no? Y haciendo estas comillas del uso de la palabra racial. Entender que en Argentina, gracias a Sarmiento, a Mitre y a los que han adoctrinado con sus libros y con su historia oficial, digamos, la historia argentina, Argentina parece ser un país blanco y más europeo que americano, digo, esto claro, lo que en leído. realidad acá el raro tendría que ser el blanco, ¿no? Porque estamos hablando No de un solo origen tendría que ser el blanco, sino que es el blanco. Claro. El raro. Digo, cuando No, uno pero digo, sale desde la del mirada centro. social. Y pero cuando digo raro, otra vez acá la precisión de las comillas, digo, me refiero al poco frecuente. Sí, claro. Si nosotros tomamos- No pertenece al origen del lugar, ¿no? Se me viene a la mente la poco feliz intervención que tuvo el presidente hace un tiempo cuando dijo nosotros bajamos los barcos y los brasileños bajaban de los árboles, Sí. ¿no? Ahí Eso lo fue- vuelvo a llevar. Si toma la Octavio Paz, poeta mexicano, digo, también es interesante cómo nos ven los mexicanos en este sentido y cómo dicen que para que un argentino se suicide tiene que tirarse de su ego, ¿no? Sí. Y estas cuestiones que me parece que tienen que ver con esta supuesta supremacía que nos vamos endilgando, pero que, como dice Luz, cuando uno mira la televisión encuentra que hay ahí cuestiones supremacistas en la medida que, como bien indica David Gudiño, uno de los representantes de Identidad Marrón, cuando uno mira la tele, la verdad que ve muy pocas identidades marrones, y cuando ve a las identidades marrones, las ve racializadas. Y cuando digo identidad marrón, me refiero a esto que también supieron hacer. Hay un concepto muy interesante en la antropología que se llama etnogénesis. Etnogénesis se refiere a cuando un grupo social comienza a reconocerse y a identificarse en torno a una identidad étnica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, un proceso de etnogénesis muy conocido, o más o menos conocido, digo muy conocido en el ámbito de la antropología, que no es tampoco que la conoce todo el mundo, es el de la población mapuche, que a partir de los años 90 comienza a reconocerse como mapuche, y a partir de ahí vemos como la identidad mapuche se fortaleció muchísimo y aumentó su peso y su capacidad de incidencia política, digamos, que además es tradicional en el pueblo mapuche, que siempre fue un pueblo politizado, con mucha organización, con mucha identidad, con una conservación de su lengua, etcétera. Ahora bien, en las otras identidades, lo que son las identidades marrones, ¿no? Como dice David Gudiño y los representantes de identidad marrón, falta quizás este componente de origen común, de lengua común, digamos, como es en el caso de la comunidad mapuche, pero sí hay un reconocimiento de decir, bueno, yo no soy boliviano, no soy peruano, no soy filipino, soy marrón, no soy negro, no soy un afrodescendiente, no soy afrodescendiente, no soy un afroamericano, no soy tupí guaraní, porque ya han quedado difusas y perdidas. Pero claramente esto tiene efectos que bien conviene llamar de racialización, digamos, ¿no? Claro. De identidades racializadas, y en general racializadas para abajo, digo, para menospreciarlas, para decir negro de M, boliviano de M, ¿no? Sí, y reubicarlos, no, porque es negro, porque es marrón, porque es morocho, debería estar haciendo determinada cosa, ¿no? Porque eso también, ¿no? Ubicarlos dentro de la sociedad, dentro de la organización, o dentro de un trabajo, o de lo que fuese, ¿no? Está siempre como esta tendencia. En un lugar de subalternidad, ¿no? Entonces digo, por un lado, bien el reconocimiento de la violencia institucional, bien el reconocimiento de
los crímenes de odio racial. Ahí tengo como psicólogo que hacer un breve paréntesis, digamos, jurídicamente se utiliza la palabra odio, pero hay que precisar que ese odio no es una emoción impulsiva que puede surgir entre una persona y otra en paridad, sino que es un odio montado racionalmente hacia un otro que es un otro minorizado, un otro racializado, ¿no? Y ya es abrir demasiado el abanico si decimos que también hay me siento nuevamente en el caso de Lucas, un odio social también, porque recordemos el evento, ¿no? Lucas va a comprar una gaseosa en un boliche que estaba justo en la puerta de la entrada de la Villa Zabaleta, venía de jugar con Barraca Central, con otros chicos, todos con gorrita, morochos, marrones, y aparece esto, bueno, eso es igual, todo este contexto que yo digo es igual a delincuentes, de acuerdo a la mirada de la policía, que seguramente la policía, muchos de ellos también eran marrones. Claro. Esta pero fíjate ahí la importancia de la etnogénesis, digo, eran marrones que no se reconocían como tales. Ajá. Y que no solo no se reconocían como tales, sino por esas cuestiones que bien supo describir Freud con el narcisismo, con el término narcisismo de las pequeñas diferencias. Mientras menor es la diferencia, mayor es el esfuerzo por diferenciarse, ¿no? Entonces digo, si soy una persona de identidad marrón, pero que no me quiero reconocer como tal, voy a tratar de ser lo más blanco posible, claro, digamos, ¿no? Y aparecer lejos de mi identidad, ¿no? Entonces, por eso digo, por un lado, la cuestión del reconocimiento legal, como figuras legales, del odio racial y la violencia institucional, pero por otro lado, la importancia de este proceso que me animo a llamar de etnogénesis, donde gran parte de la población empieza a reconocerse en una identidad que nombra como identidad marrón, y la nombra positivamente, digamos, como identidad marrón, y empieza a poder reclamar, ¿no? Como bien decía, insisto, David Budiño, que es la persona que sigo en las redes sociales, digamos, sé que debe haber muchos otros referentes, decía, nosotros no podemos reclamar una ley de cupo en los medios de comunicación para que aparezca tantas personas marrones, como bien le gusta hacer a Hollywood, digamos, que ahora de repente un montón de personajes que no podían ser negros son negros, ¿no? Digo que no podían ser negros por su origen folclórico, ¿no? Digo, la sirenita negra, qué sé yo, un cuento de Christian Andersen, qué lugar ocupaban los negros en la cultura y en la sociedad de Christian Andersen. Veo series donde aparece una reina negra, digo, ¿cómo podía una reina negra? No en África, sino en Europa, ¿no? Claro. Digo, no podemos caer en esos procesos de cancelación de nuestra propia construcción histórica, y tampoco podemos poner cupo porque la mayoría de la población, en la medida en que se reconozca como tal, va a poder reconocerse como una identidad marrón, ¿no? Y lo vemos, insisto, si uno pasea por el centro de Ramos o por el centro de San Justo, probablemente vea que el porcentaje de personas marrones, digamos, sea mucho menos que los que hay en la medida que nos vamos alejando y que nos vamos a algunas barriadas, ¿no? Y incluso, digo, en algunas barriadas también nos seguimos encontrando con una presencia muy fuerte de afrodescendientes del tronco colonial, digamos, que no se ven tanto por otros lados y que cuando se lo ven se los extranjeriza, se los saca para afuera, ¿no? Yo digo, me parece que a pesar de lo duro, de lo crudo, de lo difícil y de lo reiterativo de estos actos de violencia institucional, donde por gatillo fácil mueren muchos jóvenes, varones, lo voy a decir también, porque esto es algo que tenemos que ver, digamos, ¿no? En su mayoría, en este caso, por violencia institucional. Estos otros procesos sociales que son parte de esta construcción, de esta visibilización de estas formas de violencia, pero también de estas formas de resistencia y de construcción social de una Argentina que se reconozca como es, ¿no? No sé cómo trataremos de ser plurinacionales, pero... Y volviendo al tema de origen, digo, que aparezca, ¿no? Caratulado así, me parece que es una forma, es un primer paso. Es una forma de protección, digo, ¿no? Así como esta violencia está montada sobre un montón de construcciones sociales e institucionales que le dan mayor capacidad de fuego o de ser violentos, digamos, bueno, reconocerlo y darle una institucionalidad también, ¿no? Con esto termino, digo, para cerrar la idea, en otra de estas cuestiones en las que uno se informa últimamente, en el Instagram había una persona que planteaba el tema, una persona negra que planteaba el tema de
de cómo se planteaba este problema, mostrando una caricatura. Entonces en una caricatura había dos dibujos. Un dibujo de un blanco empresario ricachón, representado, como suele pasar, como un cerdo, ¿no? Un cerdo capitalista. Y por otro lado, un grupito de negros representados como monos. Entonces dice, ¿esto es igual? Y dice, no, está mal en ambos casos, estamos animalizando una identidad humana para mofarnos de ella, pero es distinto, porque a ningún niño blanco y ricachón en la escuela le van a hacer bullying, o en la cancha de fútbol cuando salga un jugador de fútbol rubio, alto, grandote y occidental, no le van a decir, cerdo capitalista a coro, pero sí, cuando salga un jugador morocho, quizás lo traten de negro, o cuando vaya al colegio le digan macaco, ¿no? Bueno, eso se está dando mucho en el fútbol en Europa y aquí también, con futbolistas que ya se han expresado. El caso de Vinicius Junior, una de las mega estrellas que tiene Real Madrid, que le tiran bananas cuando va a jugar como visitante de los lados. No es lo mismo la violencia ejercida de un lado que del otro, ¿no? Si bien está mal decir cerdo capitalista para referirse a una persona ricachona, blanca y poderosa, el poder de daño que tiene eso es mucho menor, digamos, porque esa persona es poderosa, exactamente, y como decimos, no va a tener un entorno social que haya naturalizado esto y que los haya racializado y que haya generado procesos de odio y de violencia institucional, como sí en el caso de poblaciones que, si bien son mayoritarias en términos numéricos, son minoritarias en términos de poder, ¿no? Gracias, Jean. A ustedes. Ahí estaba la palabra de nuestro psicólogo de cabecera hoy en un miércoles. Siempre interesante, más, ¿viste? Sí, nos deja así como regulando de un montón de Ahora temas. Lo mejor de este lunes de porquería que tenemos. Mirá lo que es esa ventana ahí. Horrible, horrible. Así seguimos, en este lunes gris, lluvioso durante todo. En este lunes. ¿Qué día es? ¿Qué dije? Vos dijiste lunes y yo dije lunes también. Mirá. Antes venían los lunes. Venían los lunes. Y los lunes grises se combinan mejor así, mentalmente. Lo que pasa es que es un día tan horrible. Es un miércoles tan gris que parece lunes. Voy a utilizar una frase que se utiliza, que no usamos en esta charla, pero que se suele decir, este es un lunes de alma, ¿entendés? Claro. Es un lunes de alma. Tal cual. Está tan horrible que parece lunes. Bueno, pero bueno. Miércoles, disculpe. Bueno, se nos hizo un combo mental. A la gente no se asuste, no es lunes, porque no, siempre podría ser peor. O sea, podría ser lunes, miremos el cuarto de vaso lleno. No es lunes, por lo menos, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.